Pues, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, donde el apóstol Juan, en los primeros 18 versículos del capítulo 5, nos ha estado presentando la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y sobre el día de reposo. Posteriormente, en los versículos 19 al 29, nos presenta el origen de su autoridad, porque el Padre que está en los cielos fue el que le dio a Jesús la autoridad, no solo para sanar enfermos o incluso hacerlo en día de reposo, sino también para dar vida a los muertos. Solo que el apóstol Juan especifica que será para los que él quiere, como se menciona en el versículo 21, lo cual nos habla de la soberanía de Jesús como Dios encarnado. Ahora, Jesús también recibió del Padre autoridad para juzgar y dar juicio. En el caso de nosotros, como cristianos, la palabra de Dios nos enseña que seremos juzgados en el tribunal de Cristo, solo que no será para condenación, sino para que demos cuentas de todo aquello que hicimos, sea bueno o sea malo, como Pablo lo menciona en Romanos capítulo 14 y en Efesios 5:10. Pero, mis hermanos, en el caso de los incrédulos, el juicio para ellos será en el trono blanco, como el apóstol Juan lo menciona en Apocalipsis 20, en los versículos 11 al 15, donde también se especifica que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde también se habla de la muerte segunda. Sin embargo, mis hermanos, Jesús también recibió autoridad del Padre para dar vida a los que oyen su palabra y creen, como lo vimos en el versículo 24. Por último, Jesús recibió la autoridad del Padre para dar resurrección de vida a los que hicieron lo bueno, pero también habrá resurrección de condenación para los que hicieron lo malo, como lo vimos en el versículo 29. Y bajo este contexto que hemos visto en los primeros 25, en los primeros 29 versículos del capítulo 5, el apóstol Juan, en lo que resta de este capítulo, nos va a presentar los testigos que certifican o garantizan que la autoridad de Jesús es verdadera. Y veremos al menos 5 testimonios. Estos son, en primer lugar, el testimonio del Padre. En segundo lugar, el testimonio de Juan el Bautista. En tercer lugar, el testimonio de las obras de Jesús. En cuarto lugar, el testimonio de las Escrituras. Y en quinto lugar, el testimonio de Moisés. Y por lo tanto, mis hermanos, estos van a ser los 5 puntos de nuestra enseñanza: el testimonio del Padre, el de Juan el Bautista, el de las obras de Jesús, el de las Escrituras y el de Moisés. Así que con esto en mente, les invito a ver su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, para que demos lectura a los versículos 30 al 47. Juan, capítulo 5, versículos 30 hasta que terminemos el capítulo. Dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba,
y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, a mí me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El título que le hemos dado a esta enseñanza es, le damos allí un enter. Ahí está. Es otros dan testimonio de mí. Ese es el título de nuestra enseñanza. Otros dan testimonio de mí. Oremos. Bendito Dios, estamos nuevamente ante tu presencia, pidiendo dirección. Pedimos ahora, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a entender lo que el día de hoy se va a exponer. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno en lo personal para que seamos edificados. Quita todo entendimiento humano y que sea tu palabra la que tome el control. Y si tu palabra nos quiere confrontar, que sea tu palabra, Señor. Pero si tu palabra también nos quiere animar, que sea tu palabra, Señor. Yo estoy aquí delante de ti y sé que soy una persona con muchas deficiencias. Pero a pesar de ello, Señor, yo sé que tu palabra es verdadera y tu palabra tiene el poder de transformar vidas, Señor. Así que yo te pido, Señor, que sea tu palabra la que nos hable el día de hoy y no este siervo inútil. Así que, mi Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, guíanos y edifícanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Años atrás, mis hermanos, circulando yo hacia el aeropuerto, ve que ese tramo prácticamente después de la novena hacia allá, pues ya empieza a correr un poco libre y iba a unos 70, 80 kilómetros. Y llegando a un retorno que estaba del lado contrario, mire que un carro llegó al retorno. ¿Y qué es lo que piensa uno? Bueno, va a llegar al retorno, va a esperar a que pase y luego se va a meter. Pues resulta que no lo hizo. En cuanto yo llegué, se metió él y nos impactamos. Gracias al Señor, solo fueron daños materiales. De hecho, a mi vehículo lo declararon pérdida total. Sin embargo, en la investigación, los agentes se dieron cuenta que el conductor del otro carro venía en estado de ebriedad. Pero aún así, él les manifestaba que yo había invadido carril. Hasta dijo que me subí a la banqueta para chocarlo. Pero como no hubo testigos oculares que pudieran certificar esos hechos, todo quedó su palabra contra la mía, porque somos los dos.
que estuvimos allí involucrados en el evento. Pero lo que a mí me favoreció es que él venía en estado de ebriedad y eso pues le quitó peso a su declaración. Pero al punto que yo quiero llegar es que los testigos oculares siempre serán un elemento muy importante en cualquier investigación porque son los que certifican o ratifican cómo sucedieron los hechos. Y por lo tanto, los testigos oculares son una herramienta legal para aclarar algún acontecimiento. Sin embargo, por otro lado, la palabra de Dios también nos enseña que ante un delito, un pecado o alguna ofensa cometida, para que fuera tomada en cuenta debería haber al menos dos testigos, como se menciona en Deuteronomio en el capítulo 19, verso 15, donde nos dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Lo cual quiere decir que con un solo testigo no es suficiente para certificar un delito, un pecado o alguna ofensa cometida. Por eso es importante que haya al menos dos testigos oculares para que certifiquen los hechos que han ocurrido. Y ese es el motivo, mis hermanos, por el cual los malvados buscan hacer las cosas a escondidas para que nadie los vea, porque saben que si hay testigos oculares, luego pueden acusarlos. Pero nuestra triste realidad, mis hermanos, es que hoy vivimos en una generación donde los malvados o los malhechores se han pervertido tanto que ya no les importa hacer las cosas a plena luz del día. En la semana miré un reportaje de una persona en los Estados Unidos, en Michigan, quien a plena luz del día se impactó en su carro con una congregación. Se baja del carro, pero era una congregación de mormones. Pero se baja de su carro, saca su rifle y empieza a dispararle a la gente. Pero no terminó ahí. Después agarró gasolina y encendió todo el edificio. La realidad, mis hermanos, es que vivimos tiempos muy violentos, pero es algo, mis hermanos, que también el Señor estableció en su palabra, sobre todo en el contexto del regreso del Señor. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy, mis hermanos, estamos ya viviendo esos días, porque la maldad en la humanidad también es mucha sobre la tierra. Así que no dejemos de orar, mis hermanos, para que el Señor nos siga dando su protección y nos cubra ante esta generación tan malvada y perversa. Amén. Ahora, retomando el punto de los testigos, es claro que son una herramienta legal para certificar o dar testimonio de algún delito o algún hecho. Y Jesús, mis hermanos, utilizó esta herramienta legal para certificar que su autoridad era verdadera y también para certificar que el Padre lo había enviado. Pero antes de entrar a los testigos que Jesús nos va a presentar, el apóstol Juan nos presenta primeramente una negación de Jesús en el versículo 30 cuando dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, está hablando Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La negación aquí es que Jesús no
dice que no puede hacer nada por sí mismo, lo cual quiere decir que Jesús hacía las cosas en sometimiento y bajo la dirección del Padre. Por eso en el contexto Jesús dice en Juan 5:19, de cierto os digo, esto habla de una afirmación, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si lo que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esto? Y esto es que como el Padre está activo en la tierra, Jesús también lo está, pero siguiendo lo que ve hacer al Padre. Y se los ilustro de la siguiente forma. Imaginemos que es un día de reposo donde los judíos, por instrucciones del Señor, descansaban y no trabajaban. Sin embargo, aunque era un día de reposo para los judíos, Dios seguía obrando para el bien de ellos. Por ejemplo, mandándole las lluvias para que sus siembras se alimentaran, pues todas las parcelas, ¿no? Sus plantíos recibieran el agua. Permitía que los frutos continuaran su proceso de maduración. De igual forma que sus alimentos no se les echaran a perder por las altas temperaturas que ellos experimentaban en verano, las cuales alcanzaban hasta los 42 grados. La realidad, mis hermanos, es que Dios siempre está activo, independientemente del día. Por eso Jesús también, él estaba activo. Y por eso dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Trabajamos todo el tiempo. Por eso es que Jesús sanaba incluso en día de reposo, porque como el Padre estaba activo todos los días, Jesús también lo estaba. Y bajo este contexto, Jesús dice en nuestro texto base, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Ahora, miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Esta traducción nos deja en claro que Jesús hacía las cosas según Dios le indicaba. Y por lo tanto, la voluntad que Jesús buscaba era hacer la del Padre y no la suya. Y esto, mis hermanos, es un principio que nosotros como cristianos también debemos abrazar, porque la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, como dice la Escritura en Romanos 12:2. Sin embargo, este es un gran desafío que siempre tendremos en nuestra carne, porque el hombre por naturaleza quiere hacer su propia voluntad y no la de Dios. Y veamos un ejemplo de esto en la palabra de Dios, de lo que es hacer la voluntad de Dios en Romanos capítulo 12, en los versículos 17 y 18. Vean en su Biblia. Romanos 12, 17. Aquí vamos a ver qué nos dice que hagamos el Señor, lo cual a la vez refleja su voluntad. Dice Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La instrucción aquí es clara.
No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de los hombres y si es posible y depende de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Si un día miramos las redes sociales y hay una publicación en Facebook donde nos están criticando porque no les pareció algo que hicimos. Pregunta, ¿dejamos pasar el comentario o nos metemos a contestar? ¿Qué es lo que hacemos? Es claro que la carne quiere contestar, pero si el Espíritu Santo es el que nos está controlando, buscaremos hacer lo que Dios nos dice en su palabra. No pagar a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de los hombres y si es posible, y en este caso si depende de nosotros, no buscar pleito. Mejor estemos en paz. Dejemos pasar el agravio. Y si esto hacemos, mis hermanos, estaremos haciendo la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso Jesús siempre, pero siempre buscó hacer la voluntad del Padre, incluso cuando estaba a punto de ser llevado a la cruz. Por eso en su oración en Getsemaní, Jesús dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios en Jesús? Esta fue que lo llevaran a una cruz, lo crucificaran para que tú y yo, por medio de la fe en Él, tengamos vida eterna. Porque, como también lo hemos visto aquí en Juan, Jesús tiene la autoridad de parte del Padre para hacerlo, para darnos vida eterna. Ahora, una vez que Jesús nos aclara que Él no hace las cosas por voluntad propia, porque Él hacía las cosas bajo la voluntad del Padre, introduce un tema y este es el de su testimonio en el versículo 31, cuando dice, regresemos ahí a nuestro texto base, versículo 31, nos dice Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús como judío sabía que todo testimonio para que fuera verdadero era necesario contar con al menos dos testigos, porque la ley así lo establecía en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, como ya lo leímos o como ya se lo leí, donde se establece que por el testimonio de dos o tres testigos se hará válida una acusación, un delito, un pecado o alguna ofensa cometida. Ahora, aunque ciertamente esto era en un contexto de una falta, era un principio que los judíos tenían para respaldar una afirmación. De hecho, por ese mismo motivo, cuando Jesús está afirmando que Él es la luz del mundo, en Juan capítulo 8, versos 12, los judíos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y por lo tanto, Jesús aquí introduce al Padre como un segundo testigo y les dice en Juan 8:18, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí es donde se cumple el requisito mínimo. Dos testigos conforme a la ley. Por eso Jesús después dice en Juan 8, 17 y 18, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús aquí está respaldando que Él es la luz del mundo, utilizando o poniendo el testimonio del Padre. Yo doy testimonio y el Padre conmigo. Ya somos dos que estamos dando testimonio. Sin embargo, en Juan capítulo 5, como Jesús sabe que su único testimonio no es suficiente,
presenta al Padre como un segundo testimonio o un segundo testigo en el versículo 32, cuando dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, en primera instancia, por el contexto, todo indica que Jesús se está refiriendo a Juan el Bautista, porque se menciona en el siguiente versículo, cuando Jesús dice en el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Sin embargo, mis hermanos, el verbo que Jesús nos presenta en el versículo 32, cuando dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Aquí el verbo es clave porque este verbo o la palabra es lo está presentando con un verbo presente, activo e indicativo, lo cual quiere decir que es alguien que sigue o está vigente haciendo algo. Y el único, mis hermanos, que siempre estuvo vigente en el ministerio terrenal de Jesús fue el Padre, porque el Padre siempre está activo. Por eso Jesús dice al final del versículo 32, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Sin embargo, el Padre, mis hermanos, también utilizó a hombres para que dieran testimonio del ministerio terrenal de Jesús, como fue el de Juan el Bautista, el cual había sido enviado de parte de Dios para que diera testimonio de que Jesús era o es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 29. Sin embargo, la Escritura también nos dice que Juan el Bautista no conocía a Jesús, motivo por el cual se le dieron señales para que él lo pudiera reconocer cuando hiciera acto de presencia, como se menciona en Juan capítulo 1, versos 31 al 34, donde Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, Juan el Bautista es otro que dio testimonio del ministerio terrenal de Jesús. Solo que Jesús lo presenta con un verbo pasado. En el versículo 33, cuando dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Aquí el dio es un verbo perfecto y los verbos perfectos se refieren a una acción que fue efectuada en el pasado. ¿Y cuál fue esa acción que Juan el Bautista hizo en el pasado? Esta fue cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, ¿tú quién eres? Como lo vimos también en el capítulo 1, donde Juan el Bautista le responde, yo no soy el Cristo. Pero como dijo que no era el Cristo, le vuelven a preguntar, ¿eres Elías o eres el profeta? A lo cual también Juan el Bautista dice, no soy. Entonces le dijeron, pues ¿quién eres? Y él les dice, yo soy una voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Y por último le preguntan, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan el Bautista le responde, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este viene después de mí y es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Ahora, esta plática que tuvo Juan el Bautista con los sacerdotes y levitas es la que Jesús está haciendo alusión en el texto base, en el versículo 33, cuando dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, mis hermanos, Juan el Bautista es el segundo testigo que dio testimonio del ministerio de Jesús. Sin embargo, Jesús después nos presenta otra negación en el versículo 34 cuando dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. La negación aquí es, no recibo testimonio de hombre alguno. Y parece que Jesús aquí se está contradiciendo porque acaba de afirmar que Juan el Bautista también dio testimonio de él. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios no se contradice y mucho menos lo va a hacer Jesús cuando está hablando. Y por lo tanto, aquí es importante analizar el texto en otras traducciones para que nos den más luz en relación a lo que Jesús está diciendo. Y en este caso voy a tomar de referencia la Nueva Biblia de las Américas, la cual traduce el texto de la siguiente forma. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Esta traducción dice, el testimonio que yo recibo no es de hombre, lo cual indica que Jesús está apuntando a otra cosa. Y la pregunta aquí es, ¿de qué testimonio es del que está hablando aquí Jesús? Y la respuesta la encontramos en el versículo 36 del texto base, cuando dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me envió para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Es claro que Jesús se está refiriendo a las obras, que el Padre le dio para que cumpliera, porque son las que daban o estaban dando testimonio que el Padre le había enviado. Entonces, si analizamos nuevamente el versículo 34, con este contexto nos daremos cuenta que Jesús no se queda solamente con el testimonio de los hombres, como con el testimonio de Juan el Bautista, porque sus obras también son las que estaban dando testimonio de que el Padre lo había enviado. Ahora, ¿cuáles son esas obras a las que Jesús se refiere en este texto? Y Juan aquí en el contexto nos presenta al menos tres de ellas: la conversión del agua en vino, la sanidad a distancia de un hijo de un oficial y la sanidad de un hombre que estaba paralítico en Betesda o enfermo en Betesda. El apóstol Juan nunca va a utilizar la palabra milagros, siempre va a hablar de obras que Jesús hizo. Y estas son las obras que Jesús había hecho en el contexto. Sin embargo, Jesús dice al final del versículo 34, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Lo cual indica que Jesús aquí sí está considerando el testimonio de Juan el Bautista, porque a través de su testimonio hubo judíos que creyeron en Jesús, como fue el caso de los dos primeros discípulos que tuvo Jesús, Andrés y Juan, los cuales anteriormente eran discípulos del Bautista. Pero cuando ellos escucharon al Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a partir de ese momento siguieron a Jesús y se convirtieron en sus discípulos. Sin embargo, esto fue por el testimonio de Juan el Bautista, porque era una luz que alumbraba, como Jesús lo menciona en el versículo 35 de nuestro texto base, donde dice él, hablando de Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. Ahora, miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: Juan era como una lámpara que ardía y brillaba,
y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Lo cual quiere decir que Juan el Bautista brilló por un tiempo a través de su mensaje, el cual era de arrepentimiento, como lo menciona Marcos en el capítulo 1, en los versículos 4 y 5, donde dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. De hecho, mis hermanos, este mensaje que vemos en la escritura del Bautista es el mismo mensaje que hoy seguimos predicando, porque el evangelio demanda arrepentimiento y confesión de pecados. Y esto lo hacemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y por lo tanto, si una persona asiste a una iglesia, pero vive sin arrepentimiento y confesión de pecados, eso significa que no ha comprendido el mensaje del Evangelio. De hecho, Jesús también no habló de esto estando en casa de Leví, donde los escribas y fariseos murmuraban contra él porque comía y bebía con publicanos y pecadores. Y a estos Jesús les dice en Lucas 5, versos 31 al 32, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es importante el arrepentimiento y la confesión de pecados, como el apóstol Juan también lo menciona en 1 Juan capítulo 8, capítulo 1, versos 8 y 9, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si alguien está viviendo sin arrepentimiento y confesión de pecados, eso significa que la verdad no está en él y por lo tanto se está engañando a sí mismo o a lo mejor está solamente viviendo una religión, pero sin una relación con Dios. Porque la relación con Dios demanda arrepentimiento y confesión de pecados, aunque también nos dice que no debemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Ahora, retomando el texto base, Jesús continúa diciendo en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me envió para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús aquí, como ya lo vimos, introduce el testimonio de sus obras, las cuales están por encima del testimonio del Bautista, porque dan evidencia de que Jesús había sido enviado de parte del Padre. Sin embargo, en el versículo 37, Jesús aquí ya menciona directamente al Padre cuando dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto? Jesús aquí está haciendo referencia a su bautismo, donde el Padre dio testimonio de él a través de una voz audible, como se menciona en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, en Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí Dios el Padre está hablando desde los cielos, testificando que Jesús era su Hijo amado, en quien él tenía complacencia. Otra versión dice, quien me da un gran gozo. Este, este es el testimonio que Jesús está mencionando
del Padre en la primera parte del versículo 37. Sin embargo, todo indica que la audiencia a la que Jesús se está dirigiendo no habían sido testigos oculares de su bautismo. Por eso les dice en la segunda parte del versículo 37, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y por lo tanto, Jesús aquí está presentando otra negación porque los judíos a los que él les está hablando no habían sido testigos oculares de su bautismo y por lo tanto nunca oyeron la voz del Padre. Sin embargo, sí hubo testigos oculares que podían afirmar y confirmar lo que Jesús le está diciendo aquí a los judíos, porque el bautismo de Jesús fue un evento público, como todos los bautismos que Juan el Bautista efectuaba. Ahora, ciertamente en una ocasión, el Padre lo hizo en privado. Y esto fue cuando Jesús se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto, como se menciona en los evangelios sinópticos, donde Jesús se transfiguró delante de sus tres discípulos y también se le aparecieron Moisés y Elías. Dice la escritura que de repente los cubrió una nube y dentro de la nube escucharon la voz decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto, como se menciona en Mateo 17:5. Y aquí el Padre no solo manifiesta que Jesús es su hijo amado, sino también les dice, a él oíd. Posteriormente, el apóstol Pedro, quien fue uno de los tres discípulos que escucharon al Padre, también de testimonio de esto en 2 Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 16 al 18, donde dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte alto. Aquí el apóstol Pedro ya está haciendo público lo que él escuchó en secreto junto con Andrés y Jacobo. Sin embargo, cuando Jesús lo menciona, este evento se había hecho público ante todos los que estuvieron en su bautismo, pero como los judíos a los que Jesús se está dirigiendo no estuvieron allí, a esto les dice, nunca habéis oído su voz. Ahora, en el versículo 38, Jesús presenta nuevamente otra negación cuando dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Jesús aquí está confrontando la incredulidad de los hombres a los que le está hablando, porque a pesar de tener la palabra de Dios, esta no estaba morando con ellos. Y esto es algo que sigue pasando en nuestros días, porque mucha gente tiene la palabra de Dios en sus casas, pero no está con ellos. Es más, algunos incluso tienen su Biblia abierta en la sala, pero solo la tienen como un adorno. Y este es un gran error, porque la palabra de Dios tiene poder de transformar el corazón de una persona para que pase de muerte a vida, como también lo vimos en el contexto cuando Jesús dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que Jesús nos ofrece en su palabra, pero si nunca la leemos y solo la tenemos como un adorno, no tendremos acceso a esta tan importante obra que Dios puede hacer en nuestra vida porque su palabra es vida. Y así estaban los judíos, porque el mensaje de la palabra de Dios no estaba en su corazón, como lo menciona la Nueva Traducción Viviente.
Así lo menciona esta versión. Y bajo este contexto, Jesús les continúa diciendo en el versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús aquí se está dirigiendo ahora a las escrituras porque dice que ellas son las que dan testimonio de él. Sin embargo, les dice, escudriñenla. Y la palabra escudriñar se refiere a hacer un análisis profundo de algo. Pero el problema era que los judíos no estaban identificando el medio para la vida eterna. Tenían la palabra de Dios, pero no estaban identificando el medio para la vida eterna. Y como el medio era Jesús, les dice al final del versículo 39, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo soy el medio para que ustedes tengan vida eterna. Y un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, cuando Dios les dice en el versículo 15, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Después ratifica esto en el versículo 18 cuando dice, profeta le levantaré del medio de sus hermanos como yo, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios aquí le está diciendo al pueblo de Israel que les enviaría un profeta como Moisés, al quien deberían oír, porque él hablaría lo que Dios le mande hacer. Ahora, cuando Felipe, el tercer discípulo de Jesús, encontró a Natanael, le dijo lo siguiente en Juan capítulo 1, verso 45. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es claro que los judíos estaban esperando un profeta que vendría de parte de Dios, como se menciona en Deuteronomio 18:15, y Felipe sí lo identificó. Por eso le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Sin embargo, los judíos con los que Jesús está hablando no lo estaban identificando. Por eso Jesús les dice en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este es un principio que también aplica a nuestros días, porque solo a través de Jesús podemos pasar de muerte a vida. No hay otro camino. Por eso Jesús también dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La realidad, mis hermanos, es que vivimos en una generación llena de afanes y si nos descuidamos, nos puede apartar del camino del evangelio y por lo tanto de la vida eterna que Jesús nos ofrece. En este sentido, mis hermanos, en una ocasión escuché a un pastor donde un congregante se le acerca y le dice que ore por un negocio que está iniciando. Y el pastor accedió y dijo, ok, vamos a orar, que el Señor te bendiga en ese negocio que vas a emprender. Sin embargo, al pasar de los días, el pastor se dio cuenta que esa persona por la que oró dejó de asistir y le llamó la atención, agarra el teléfono y le habla para ver si todo está bien, porque ya no lo ha visto en la congregación. A lo que esta persona le dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo en la empresa. Ahora les pregunto, ¿la empresa de esta persona está siendo realmente de bendición para su vida? Es obvio que no, porque todo lo que nos aleja del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, no viene de Dios, sino del Dios de este mundo, el cual nos puede atrapar con los afanes, como estaba pasando con esta persona.
Por eso Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Así que mis hermanos, cuidado con los afanes para que no nos desvíen del camino de la fe o de la vida eterna que Jesús nos ofrece. Ahora, como los judíos con los que Jesús está hablando no lo reconocieron para que les diera vida eterna, Jesús les dice en los versículos 41 y 42, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesús aquí está resaltando al menos dos cosas. Una es que Él no recibe gloria de los hombres y esto está relacionado con una posición de alto honor. Y este es otro gran problema que también tenemos en nuestros días porque el hombre quiere tener una posición de alto honor ante los demás. Y esto lo vemos incluso en las iglesias. Cuando el pastor o los líderes quieren ser reconocidos con un estatus más alto, como si fueran superiores a los demás. Y esto, mis hermanos, no es el modelo que Jesús nos dejó. Por ejemplo, en Filipenses 2, en los versículos 5 y 8, Jesús dice, haya pues en vosotros, más bien Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, bajo este mismo concepto, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, en primera de los tesalonicenses capítulo 2, versos 5 y 6, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser los cargas como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo tenía bien en claro que no debería buscar la gloria de los hombres, porque Cristo nos dejó ese ejemplo, pero lo que sí debemos ser es servidores de los hombres. Así que mis hermanos, cuidado con querer ser superiores o estar buscando la gloria de los hombres, porque los que hacen esto, dice Jesús, en la segunda parte del versículo 42, no tenéis el amor de Dios en vosotros. Y por lo tanto, si una persona no tiene el amor de Dios, eso significa que Dios no está con él, porque Dios es amor. Ahora, a lo mejor una persona es moralista y religiosa, pero si está obrando sin el amor de Dios en su corazón, eso significa que Dios no está con él o con ella. Porque puede ser estar haciendo muchas cosas, pero si no lo está haciendo con ese amor hacia el Señor, realmente hay una motivación mal en su corazón. Ahora, continuando con la narrativa, Jesús dice en los versículos 43 y 44, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibéis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Uno de los grandes problemas que había con estos judíos con los que Jesús está hablando aquí es que lo rechazaron, como muchos en la actualidad también lo han hecho. Y lo hacen, por ejemplo, cuando viene un falso apóstol, los que fácilmente los engaña, porque sabe que muchos solo están buscando las emociones y no la palabra de Dios. Por eso los engaña.
Y en relación a esto, Jesús dijo en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, si usted está haciendo una consulta en internet de las personas que se han proclamado Cristo, encontrarán que desde los años de 1800 a la fecha, varios ya lo han hecho. Pero lo tremendo de esto, mis hermanos, es que hasta mujeres lo han hecho. Hay una que se llama Cristo Lisbeth, que afirma que Cristo es mujer y ella dice que es Cristo. Y lo tremendo de esto es que cuando tú miras sus videos, tiene una congregación, ¿verdad? Puros engañados. La realidad es que los engañadores siempre han existido y muchos lo reciben. Por eso Jesús dice al final del versículo 43, si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. Otra versión dice, lo reciben con gozo, como sigue pasando en la actualidad con los falsos. Ah, viene el profeta fulano, ay, se gozan, ¿verdad? Otro problema que Jesús nos presenta con los judíos que lo están rechazando es que ellos recibían la gloria de los unos hacia los otros y no buscaban la gloria que viene del Dios verdadero. ¿Y cuál es esa gloria del Dios verdadero? Esa gloria es Jesús. Como cuando una persona le dice a un pastor, oye, qué grande está tu iglesia y se ve que has hecho una gran labor. Ahora, si el pastor se jacta por esto, es decir, recibe la gloria de otros, eso significa que su corazón no está realmente puesta en la mente de Jesús, porque la gloria que busca es la de Jesús. Y si crece gloria al Señor, Él es el que está haciendo la obra. Ciertamente uno como pastor, ¿cuál es su responsabilidad? Predicar la palabra de Dios para que Cristo sea exaltado. Sin embargo, mis hermanos, nosotros sabemos que el crecimiento de una iglesia es Dios el que la da. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios en 2 Corintios 10, en los versículos 17 al 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En una ocasión escuché una ilustración que un pastor presenta y dice que era una presentación de un violinista. Estaba en un teatro, mucha gente, y empieza con su melodía. Termina y todos, un aplauso y todo, ¿no? Pero él se quedó así y se fue como triste. Entonces uno de los empresarios dijo, oye, pero ¿por qué estás triste? Mira cómo te están aclamando. Miré a mi maestro y le hacía así. ¿Qué pasa? La obra, los hombres lo estaban exaltando, pero su maestro dice, no estás haciendo bien las cosas. Y así puede pasar también en el ministerio, ¿verdad? Escuchando la ovación, todo lo que hacen los demás, pero el Señor dice, no, no estás bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la aprobación que debemos buscar como cristianos no es la de los hombres, sino la de Dios o la de Cristo, que es la gloria del Padre. Ahora, como los judíos con los que Jesús está hablando lo estaban rechazando, les da un mandamiento en el versículo 45, cuando les dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. El mandamiento aquí es, no piensen que los voy a acusar, porque ya hay quien los acusa y es en quien ustedes tienen esperanza, y este es Moisés. En este sentido, el apóstol Juan nos relata en el capítulo 9 una interrogatoria que le hacen los fariseos a un ciego después que Jesús le da vista, como fue también como fue también en un día de reposo, le dicen en Juan 9, los versículos 24 al 29. Dice, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Aquí los fariseos se están refiriendo a Jesús porque como le dio sanidad
en el día de reposo para ellos que Jesús era un pecador. Sin embargo, el que había recobrado la vista le responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué? ¿Lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Rechazo total a Jesús. Es claro que aquí los fariseos se identificaban como discípulos de Moisés porque creían en sus escritos. Por eso Jesús les dice en los versículos 46 y 47, porque si oyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es claro que Moisés también dio testimonio de Jesús por medio de sus escritos, como también Jesús se lo aclaró a sus discípulos después de la resurrección en camino a Emaús, cuando les dice ahí en Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús aquí le aclara a sus discípulos que desde Moisés se había escrito de él, Moisés y los profetas, y un poquito más adelante también menciona los salmos. Pero el punto es que Moisés también dio testimonio de Jesús y es el que ahora va a acusar a los judíos por su incredulidad o por su rechazo a Jesús. Entonces, como conclusión de todo esto, mis hermanos, el apóstol Juan nos enseña que hubo testigos que dieron testimonio de que Jesús había sido enviado del Padre y que él era verdadero. Pero ahora les pregunto, en lo personal, ¿tenemos testigos que den testimonio de nuestro cristianismo? ¿Hay un cónyuge que lo ratifique? ¿Hay hijos, parientes o compañeros de trabajo que den testimonio que somos cristianos verdaderos y que no somos solamente religiosos que hacen las cosas sin el amor de Dios? Nunca olvidemos, mis hermanos, que ahora nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra y por lo tanto nuestras acciones son las que realmente darán evidencia de nuestro cristianismo. Por ejemplo, y les pregunto, ¿nos miran orando por los alimentos? ¿Ven congruencia en lo que decimos de la Escritura con lo que hacemos en el diario vivir? ¿O lo que nos rodean miran en nosotros el amor de Cristo para dar evidencia de que Dios está con nosotros? Mi oración es, mis hermanos, que todos como cristianos vivamos el Evangelio y testifiquemos el Evangelio con nuestros hechos y no lo hagamos en apariencia. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, donde nos has mostrado claramente que Jesús dio testimonio de que era tu hijo, de que él decía la verdad y de que él había sido enviado por ti a través de estos testimonios que vemos el día de hoy. El testimonio tuyo, Padre, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las obras que Jesús hacía a través de sus sanidades, el testimonio de las escrituras, porque en ellas se habla de él, pero también en el testimonio de Moisés establecido en la ley. Sin embargo, ayúdanos, Señor, a que nosotros en lo personal también tengamos
testigos, que den testimonio de que nuestro cristianismo es real, que no vivamos una vida religiosa, una vida haciendo cosas, pero que en nuestro corazón tú no estés. Permite, Señor, que hagamos las cosas conforme a tu voluntad, que busquemos hacer tu voluntad que nos dejaste en tu palabra. Sabemos que tenemos una carne que quiere seguir controlándonos, pero ayúdanos, Señor, a mortificarla. Ayúdanos, Señor, a que sea el Espíritu Santo que tome control de nuestra vida en cada momento, en cada día, Señor, en cada situación, para que la carne esté apagada y podamos, Señor, glorificar tu santo nombre con todo lo que hagamos. No permita, Señor, que seamos cristianos falsos. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos verdaderos, cristianos que viven una vida en arrepentimiento y confesión de pecados, porque sabemos que pecamos contra ti. Pero ahora la intención que hay en nuestro corazón no es hacerlo voluntariamente, Señor, sino glorificarte, viviendo en santidad porque tú eres santo. Así que mi Dios, yo te pido, Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas hablando y sigas haciendo esa obra que ya iniciaste en nosotros, Señor, para que en el momento que estemos en tu presencia te demos buenas cuentas, Señor. Así que mi Dios, ayúdanos a tener también, también nosotros nuestros testigos en la tierra, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, que ellos también puedan testificar, este es un verdadero cristiano. Y Cristo está haciendo la obra en él. Así que mi Dios, te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. En Cristo Jesús te lo agradezco. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos.